Hola a todos, con ustedes el instructor Fidel Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el ciclo de partidas de Bobby Fischer. Quiero mencionar que antes del famoso match de 1972 en la ciudad de Reykjavik, Islandia, donde Fischer enfrentó al entonces campeón mundial Boris Spassky por el título y logró derrotarlo, Fischer jamás había vencido a Spassky. Habían jugado antes 5 partidas de ajedrez en las cuales de las cuales veremos la primera, que es el enfrentamiento que tuvieron, que fue en la ciudad de Mar del Plata el año 1960, donde Fischer con las piezas negras enfrentó a Boris Spassky y causándole la primera derrota a Fischer. Posteriormente se enfrentaron en el torneo de la Copa Piatigorsky en Santa Mónica, Los Ángeles, el año 66, una defensa Grunfeld, donde Spassky derrotó con piezas blancas a Fischer. Y en ese mismo evento, posteriormente se enfrentaron en una apertura española con Fischer conduciendo las piezas blancas y fue empate. Y el siguiente enfrentamiento fue en la Olimpiada de La Habana del año 1966, donde Fischer, en primer tablero, enfrentó al entonces campeón del mundo, al entonces aspirante al título mundial, porque era campeón del mundo en ese entonces, Tigran Petrosian. Fischer con las piezas blancas, con una apertura Ruy López, enfrentando a Spassky, y fue tablas. Salvó en una difícil situación con calidad de menos. Y la última vez que se habían enfrentado antes del campeonato del mundo fue en 1970, la Olimpiada de Siegen, donde Fischer con las negras realizó una defensa Grunfeld y Spassky lo derrotó en 39 jugadas. Bien, veremos este primer encuentro donde Fischer enfrenta a Spassky. Spassky hace con la flanca E4, Fischer responde con E5, F4, el famoso gambito de rey, E por F, caballo F3, G5. Tras este juego, Fischer escribió un famoso artículo llamado El gambito de rey está aniquilado. En él recomendaba que la jugada correcta era D6 como la defensa correcta, pero jugó en este entonces G5. Las blancas hacen H4, G4, caballo E5, caballo F6, D4, D6, desalojando el caballo de esa fuerte posición, caballo D3, caballo por E4, alfil por F4, alfil G7, caballo C3, es más preciso C3, pero Spassky jugó caballo C3 y Fischer contestó con caballo por C3, D por C3, e inmediatamente inició el ataque hacia la debilidad generada ahí en D4. Spassky continuó su desarrollo, alfil E2, C por D4, enroque corto, caballo C6, alfil por G4, enroque corto, alfil por C8, torre por C8, dama G4, F5. Fischer posteriormente indicó como más precisa para las negras rey H8 saliendo de la clavada, pero jugó, ¿no es cierto?, F5, dama G3, D por C3, torre A E1, buena jugada llevando todas las piezas al centro del tablero, rey H8, rey H1, este es un error, era más preciso haber jugado alfil por D6, torre G8, caballo E5 con buena partida, pero jugó rey H1,
torre G8, alfil por D6, buena jugada, buena respuesta de las negras, alfil F8, alfil E5 jaque, caballo por E5, dama por E5 jaque, torre G7, buena jugada, y ahora cae el peón H de las blancas, ya que no es posible jugar. Spassky juega torre por F5. Si jugaba torre F4 venía simplemente alfil D6 ganándole el cambio, y si H5 permitía dama G5 con muy buen juego de actividad de pieza por parte de las negras. Así que Spassky juega torre F5, Fischer contesta dama por H4 jaque, rey G1, y ahora vienen las imprecisiones de Fischer. Lamentablemente, ante un juego tan correcto, se equivoca y juega dama G5. Lo correctísimo era dama G3, obligando al cambio. Dama por G3, torre por G3, con la amenaza torre por D3, seguido de C2. Y las blancas estarían en una mala posición. Pero equivocó el camino con dama G4, a lo que Spassky contestó con torre F2, alfil E7, y ahora torre E4. Y Fischer comete la última imprecisión, cuál sería dama G5. Las negras podían haber forzado las tablas de la siguiente manera: con dama D1 jaque, torre E1, dama G4, torre E4, dama D1, y hubiesen sido tablas. No nos olvidemos, el negro tiene un peón de más y no tiene mala posición. Pero jugó dama G5 y Spassky contestó con fuerza dama D4. Y acá Fischer equivoca el camino al jugar torre F8. La jugada que prometía salvar las tablas era alfil F8, ya que si dama por A7 venía simplemente alfil C5, caballo por C5, dama por C5, torre E8 jaque, torre G8, y quedando en buena posición el negro. La otra jugada que podría haber sido era caballo, en vez de dama por A7, caballo E5, pero se refutaba con alfil C5, y si caballo F7 jaque, rey G8, con buena posición de las negras. Pero jugó torre F8, lo cual permite que Spassky defina la situación inmediatamente con torre E5, fuerte jugada. Torre D8, mencionaremos que si dama E4, si en vez de torre D8 juega el negro dama G6, viene torre por E7 ganando. Y la otra posibilidad es hay varias. Podría ser esa, dama D5, dama H4, torre F4, dama G3, torre por F6, torre por F6, dama D8 y ganando. Hay varias líneas que uno puede ver ahí. Pero el negro jugó torre D8 y se encontró con la fuerte respuesta dama E4. Se amenaza el alfil en E7 y la dama negra no tiene buen lugar donde refugiarse. Dama H4, torre F4, y Fischer abandona porque no hay refugio para la dama negra para seguir protegiendo el alfil en E7, por lo tanto pierde figura.
Una lástima porque había desarrollado una muy bonita partida en su primer enfrentamiento contra este gran maestro ruso, que posteriormente, 12 años después, ¿no es cierto?, en 1972, lo estaría enfrentando victoriosamente en el famoso match de Reykjavik, Islandia, por el título mundial. Bien, eso ha sido todo. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Y para aquellos que deseen ver más partidas de Fischer, tengo mi canal en YouTube, donde pueden ubicarme ahí y suscribirse si así lo desean, y además aprovechar de ver más de 200 videos de ajedrez con partidas de los mejores jugadores del mundo. Muy amable, nos veremos pronto.